Una joven hogareña reza por un rico empresario en coma hasta que él despierta. Valeria vivía en un barrio marcado por la lucha y la supervivencia. Cada día era una batalla, pero su espíritu seguía en alto. Y ahora, algo extraordinario. Alejandro, el millonario de la ciudad, había caído en coma tras un accidente inexplicable. La noticia recorrió el vecindario como fuego en hierba seca. Para Valeria era un signo, una oportunidad, aunque solo lo conocía de oídas. La bondad que irradiaba su corazón la llevó a rezar por su recuperación. Con cada mañana que amanecía, ella encendía una vela en su pequeño altar improvisado, esperando que sus oraciones llegaran hasta él. Mientras tanto, en la opulenta mansión de Alejandro, el silencio era ensordecedor. Su hermana Lucía se movía como un espectro por los pasillos. Poco sabía el mundo exterior de los secretos oscuros que envolvían a su hermano. Tenía miedo de que despertara, no solo por su salud, sino porque él podría recordar cosas que ella había hecho a espaldas de él. Cuando finalmente, después de semanas, Alejandro despertó, todo estaba en blanco. Las memorias de su vida se habían esfumado como sombras al amanecer. Miró a Lucía con confusión y temor. Las oraciones de Valeria empezaron a dar resultados. Sentía que una fuerza desconocida lo empujaba a vivir. Mientras vagaba por el hospital, veía rostros extraños y sentía un nudo en el estómago. Una noche, mientras Valeria rezaba, sintió una vibración en su pecho, una conexión, como si la voz de Alejandro resonara en su corazón. Sin saber por qué, corrió hacia el hospital, catalizada por una intuición casi mística. Al llegar, sintió que algo estaba a punto de suceder. Lucía, ansiosa ante la posibilidad de que su hermano recuperara la memoria, decidió mantenerse al tanto de Valeria. La joven parecía brillar con una luz especial, una llama de esperanza que Lucía quería apagar. Pero Valeria no se dejaría amedrentar. Había sentido que su fe podía sanar a Alejandro, y nada la detendría. Entre susurros y miradas fulminantes, la tensión crecía. La hermana de Alejandro, dispuesta a proteger sus secretos, veía en Valeria una amenaza. Los días pasaron y Valeria se convirtió en una presencia constante en la vida de Alejandro. Las pequeñas cosas que ella hacía lo guiaban como si fuera un faro en un océano de dudas. La esencia de su bondad empezó a despertar en él emociones que nunca había experimentado. Pero pronto, las intenciones ocultas de Lucía emergieron. Sus palabras amargas y su mirada fría desataban tormentas. Valeria enfrentaba un dilema. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por un hombre que no recordaba su vida ni su amor? Las sombras de la ambición y la traición amenazaban con envolver todo. Alejandro, atrapado en un laberinto de incertidumbre, buscaba su verdadera identidad. Y en medio de esa tormenta, Valeria debía decidir si seguiría luchando por él o si se retiraría para proteger sus propios sentimientos. Las oraciones que parecían inofensivas ahora desataban conexiones profundas. ¿Era su amor suficiente para sanar las cicatrices que ambos llevaban ocultas? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso.
Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Valeria miraba al suelo con nerviosismo mientras se acercaba a la cama de Alejandro. La luz del hospital era fría, casi hiriente. Su corazón latía rápido, una mezcla de esperanza y miedo. Alejandro despertaba, y aunque no recordaba nada, ella sentía que podía ayudarlo a encontrar su camino. Ella era su faro, su guía. Él la miró como si la conociera desde siempre, pero las memorias fluyeron alrededor como un río revuelto. Valeria sonrió y le habló con dulzura. «Hola, soy Valeria. He estado orando por ti». Él la escuchaba, pero la confusión en sus ojos era palpable. A su lado, Lucía observaba todo desde la esquina, tensa, con los brazos cruzados, como un guardián de secretos. El aire entre ellas chisporroteaba. Una batalla silenciosa. Cada día que pasaba, Valeria se convertía. En el refugio de Alejandro, hablaban de cosas simples, de la vida, de sueños que no existían. Sin embargo, Lucía no podía quedarse de brazos cruzados. Susurros en la sala, murmuros entre el personal. «Esa chica está dañando a mi hermano», pensaba, incapaz de soportar la idea de que su mundo construido sobre mentiras pudiera desmoronarse. Una noche, Valeria, agotada, se sentó en un banco del hospital. Su mente giraba en espiral, y con la cabeza entre las manos, se dejó llevar por la frustración. ¿Cuánto más podría esperar? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a ir por un hombre que no recordaba su amor? Entonces un grito rompió la calma. Lucía. Era un alarido que parecía provenir de las entrañas del edificio. Valeria se levantó de un salto. El pánico la invadió. Corrió hacia la habitación de Alejandro, donde Lucía estaba de pie, pálida como un fantasma. En la cama, Alejandro se retorcía, su rostro distorsionado por el dolor. «¡Ayuda!», gritó Lucía, pero su voz sonaba distante. Valeria llegó justo a tiempo para ver cómo un grupo de doctores corrían para atenderlo. Un desasosiego terrible se apoderó de ella. ¿Qué estaba pasando? Mientras los médicos trabajaban frenéticamente, un estruendo hizo eco en el pasillo. Una figura oscura apareció vestida de traje y se acercó de modo amenazante. Era un hombre que Valeria no conocía, pero la intensidad con la que miraba a Alejandro lo hacía parecer peligroso. «Soy Julián», dijo con voz firme, «y tengo que sacar a Alejandro de aquí, ahora». El corazón de Valeria se detuvo. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué quería llevarse a Alejandro? La tensión creció como una cuerda juntándose al borde de romperse. Lucía, en un intento por defender a su hermano, se interpuso entre ellos. «¡No puedes llevarlo! ¡Es mi hermano!», gritó, angustiada. Julián sonrió, pero en sus ojos había un destello de locura. «¿Tu hermano? ¿Quién te dijo que él te pertenece?». La declaración era como un puñetazo. Valeria sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Cada palabra de Julián provocaba una tormenta en su mente. ¿Quién era realmente Alejandro? El médico al frente gritó: «¡Nos necesitan adentro!». Y con eso, todo se desató. Valeria sintió un nudo en la garganta. No, solo estaban en peligro Alejandro y Lucía.
sino que ella misma se encontraba en medio de una verdad que no podía comprender. La vida de Alejandro, el negocio oscuro, el secreto familiar, la conexión con Julián. Todo pendía de un hilo. Valeria miró a Lucía. ¿Qué es lo que no me has contado? La mirada de Lucía, llena de terror, le susurró que la verdad era más complicada de lo que jamás imaginarían. Y en ese momento, Valeria supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Una sombra de duda se cernía sobre todos ellos, y una sola pregunta resonaba en su mente. ¿Quién era realmente Alejandro? Valeria miró a Lucía, la angustia estampada en su rostro. ¿Qué es lo que no me has contado? La pregunta flotó en el aire, pesada como una piedra. La herida en el pecho de Valeria crecía. Estaba en el centro de una tormenta y no sabía hacia dónde mirar. Lucía se quedó paralizada, como si cada palabra la atrapara, pero su mirada hablaba por ella. Alejandro, aún en la cama, se retorcía, un sudor frío cubriendo su frente. ¡Alejandro!, gritó Lucía. Pero la agonía de su hermano la dejó en un hilo de desesperación. Los médicos estaban alrededor, trabajando con frenesí, sus rostros serios y tensos. De repente, la habitación se llenó de caos. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, cuando Julián, el extraño en el traje oscuro, avanzó rápidamente hacia ellos. «¡Fuera del camino!», ordenó, con una voz que resonaba como un trueno. Valeria sintió que su corazón se detenía. «¡No! ¡Espera!», gritó ella. El ambiente se volvió tenso. La insistencia de Julián era aterradora. Sin embargo, algo en su mirada la hizo dudar. No solo era un hombre peligroso, había un atisbo de locura en sus ojos, como si conociera secretos que podrían destruirlos a todos. Un grito desgarrador resonó en la sala. Era Alejandro. La angustia llenaba cada rincón, como una sombra que no se iría. ¡Ayuda!, su voz se quebró, llenando de terror a Valeria. Ella sintió que todas las paredes se acercaban. Cada respiración se hacía más difícil. De repente, algo cambió. Un destello en los ojos de Alejandro, como un rayo encendido en la oscuridad. Su mirada se enfocó en Julián y la sala se quedó en silencio. El aire se volvió denso. Las palabras que seguirían borrarían todo lo que Valeria creía saber. Alejandro, con esfuerzo, pronunció con voz titubeante: «¿Eres tú, Julián?». La revelación fue un puñetazo en el estómago. La confusión se apoderó de Valeria. Su mente intentaba comprender, pero la verdad era un laberinto que no podía atravesar. «¿Qué?», murmuró, su voz un hilo. Lucía se dejó caer en una silla, las manos temblorosas sobre su cara. «¡No puedes llevarlo!». El grito de Valeria fue desesperado, pero en sus ojos la incertidumbre se multiplicaba. ¿Quién era este Julián que parecía tener tanto poder sobre Alejandro? «Lo sabes, hermano», continuó Julián. Su tono era suave, casi persuasivo. «Tú eras parte de esto, hasta que decidiste olvidarlo todo». Cada palabra era un cuchillo. Valeria sintió que el aire le faltaba. Un pasado oscuro se cernía sobre ellos. Alejandro entrecerró los ojos, confuso. «¿Olvidar? ¿Qué me estás diciendo?». La lucha visible en su rostro era un espejo de la tormenta interna que azotaba a Valeria. Todo estaba cambiando, y Valeria, sin saberlo, se había convertido en el centro de una batalla antigua, entre secretos familiares y la lucha por la identidad de Alejandro.
Valeria sintió cómo el mundo se desmoronaba. «¡No puedo!», dijo Alejandro, mientras su voz se desvanecía, luchando contra encuentros del pasado. Valeria sintió un nudo en su garganta. La revelación la golpeó y la dejó sin aliento. Ya no era solo una joven de un barrio humilde, rezando por un extraño. Estaba en el corazón de un conflicto que podría trastocar las vidas de todos. Clavándole su mirada a Lucía, Valeria preguntó con voz temblorosa: «¿Qué es lo que hemos perdido?». La respuesta flotaba, un misterio oscuro que amenazaba con consumirlas. De repente, un grito rompió la tensión, proveniente de la sala de espera. «¡Es un monstruo!». Miradas atónitas se giraron hacia la figura que había irrumpido. Pero antes de que Valeria pudiera procesar lo que sucedía, Julián se volvió. Su expresión se tornó amenazadora. «No hables de él», dijo con un siseo peligroso. Y en un instante la vida de todos cambiaría. La verdad estaba a punto de desatarse, y Valeria sintió que la oscuridad se acercaba. ¿Podría soportar la revelación que estaba por llegar? ¿Qué secretos saldrían a la luz y cómo afectaría eso su lucha por el amor? Todo estaba en juego, y ella se encontraba en el centro del caos. ¡Claro! Sin embargo, necesito que me proporciones el texto que deseas que traduzca y adapte al español, ya que no tengo acceso a un texto previo. Por favor, compártelo y estaré encantado de ayudarte. Valeria miró a Lucía, la angustia estampada en su rostro. ¿Qué es lo que no me has contado? Las palabras flotaron en el aire, pesadas como una losa. Mientras el sudor frío cubría la frente de Alejandro, Valeria sintió por primera vez el verdadero peso de la situación. El caos en la sala del hospital se incrementaba, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento más crítico. Alejandro estaba en medio de una tormenta. Sus ojos reflejaban confusión, mientras el ambiente vibraba con tensión. «¡Alejandro!», gritó Lucía, su voz quebrándose en un hilo de desesperación. Pero Valeria no tenía tiempo para pensar en lo que estaba ocurriendo con el hermano de Lucía. Su mente estaba ocupada por la figura oscura de Julián, que avanzaba amenazadoramente. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. Estaba a punto de descubrir más de lo que pensaba. «No vas a llevártelo», dijo con firmeza, aunque su corazón palpitaba con miedo. Una voz interior la empujaba a proteger a Alejandro, sin importar las consecuencias. «¿Qué? ¿Llevarlo? Necesito que recuerde». Julián sonaba casi poético. Pero el matiz de cara a la situación era escalofriante. Estaba como una sombra acechando. Su presencia sola era suficiente para crear un aire de pánico. Alejandro lo miró con una mezcla de miedo y reconocimiento. Fue entonces cuando algo estalló. En un segundo, la habitación se sintió como un campo de batalla. «¡Alejandro!». Valeria dio un paso adelante para interponerse, pero la realidad se desmoronó. Julián levantó la mano y con un gesto rápido vomitó un torrente de palabras. «Tienes que recordar todo, hermano. Tienes un papel que jugar aquí y el momento es ahora». Y en un giro inesperado, los monitores empezaron a pitonear a velocidades alarmantes. Los rostros de los médicos se tornaron agónicos, mientras la tensión palpable se transformaba en un pánico. La situación se descontrolaba y la inminente muerte era un susurro en el aire. «¡Código azul!», gritó uno de los médicos.
En cuestión de segundos, todo el mundo en la sala se movió como una tormenta desatada. Los gritos se hacían más fuertes. Valeria sintió que le zumbaban los oídos. El corazón le latía con fuerza. La adrenalina le impulsaba a actuar. ¿Qué significa eso? ¿Qué le está pasando a Alejandro? La confusión le carcomía por dentro. Pero la respuesta llegó en un momento de oscuro desconsuelo. Alejandro empezó a convulsionar. La agonía era evidente. Valeria sintió que el mundo se le caía a pedazos. ¡No! ¡Alejandro, no! Las lágrimas caían sin control, empapando sus mejillas mientras un grupo de médicos irrumpía en la habitación. Julián estaba parado, con una risa sádica en sus labios, observando. Todo esto es parte de la verdad, Valeria. El dolor es solo el inicio. Y en ese instante Alejandro, entre gemidos y espasmos, pronunció algo justo antes de colapsar. ¡Lucía! ¡Eres tú! Mirada de Lucía se llenó de terror. El sutil pero potente eco de la revelación golpeó a Valeria como una ola. ¿Qué? Fue todo lo que pudo articular, mientras su mente luchaba por procesar el giro brutal de acontecimientos. Valeria miró a Lucía. Sus ojos retrocedieron de horror, mientras la confusión arremetía alrededor. Los murmullos crecían en la sala. «¡No puede ser!», oían susurros. Lucía, con el rostro demacrado, intentó reaccionar. «¡No puede recordar eso!». Pero su voz se ahogaba en la creciente tormenta. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Valeria estaba perdida entre un mar de traiciones y secretos. Y entonces, en un giro más, el mismo Julián empezó a reír. Pero su risa sonó como un eco vacío, casi como una sentencia. Lo que parecía ser un camino hacia la sanación se convirtió en un laberinto aterrador de traiciones y un pasado que se rehusaba a permanecer enterrado. En ese momento, Valeria se dio cuenta de que había jugado su papel en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. La visión de Alejandro, a punto de desvanecerse en el caos alrededor, parecía atarla a una pesadilla que jamás soñó. ¿Quiénes somos realmente?, se preguntó, desconcertada. Todo lo que creía saber se estaba desvaneciendo. Recolectando sus pensamientos, una verdad emergía. Las sombras de su pasado se volvían más densas que nunca. ¿Estaba realmente dispuesta a seguir en esta búsqueda de amor, entre ruinas y secretos? En la confusión, la pregunta quedó suspendida en el aire, como una sombra acechante. ¿Qué revelaciones aún estaban por venir? ¿Cuánto dolor tendrían que enfrentar antes de que la verdad emergiera? Todo parecía estar comenzando. Valeria miró a Lucía, la angustia estampada en su rostro. ¿Qué es lo que no me has contado? Las palabras flotaron en el aire, pesadas como una losa. Mientras el sudor frío cubría la frente de Alejandro, Valeria sintió por primera vez el verdadero peso de la situación. El caos en la sala del hospital se incrementaba, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento más crítico. Alejandro estaba en medio de una tormenta. Sus ojos reflejaban confusión, mientras el ambiente vibraba con tensión. «¡Alejandro!», gritó Lucía, su voz quebrándose en un hilo de desesperación. Pero Valeria no tenía tiempo para pensar en lo que estaba ocurriendo con el hermano de Lucía. Su mente estaba ocupada por la figura oscura de Julián que avanzaba amenazadoramente. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria.
Estaba a punto de descubrir más de lo que pensaba. «No vas a llevártelo», dijo con firmeza, aunque su corazón palpitaba con miedo. Una voz interior la empujaba a proteger a Alejandro, sin importar las consecuencias. ¿Llevarlo? No, necesito que recuerde lo que es. Julián sonaba casi poético, pero el matiz de cara a la situación era escalofriante. Estaba como una sombra acechando. Su presencia sola era suficiente para crear un aire de pánico. Alejandro lo miró con una mezcla de miedo y reconocimiento. Fue entonces cuando algo estalló. Los monitores empezaron a pitonear a velocidades alarmantes. Los rostros de los médicos se tornaron agónicos, mientras la tensión palpable se transformaba en un pánico. La situación se descontrolaba. «¡Código azul!», gritó uno de los médicos. En cuestión de segundos, todo el mundo en la sala se movió como una tormenta desatada. Los gritos se hacían más fuertes. Valeria sintió que le zumbaban los oídos. El corazón le latía con fuerza. La adrenalina le impulsaba a actuar. ¿Qué significa eso? ¿Qué le está pasando a Alejandro? La confusión le carcomía por dentro. Pero la respuesta llegó en un momento de oscuro desconsuelo. Alejandro empezó a convulsionar. La agonía era evidente. Valeria sintió que el mundo se le caía a pedazos. «¡No, Alejandro, no!». Las lágrimas caían sin control, empapando sus mejillas mientras un grupo de médicos irrumpía en la habitación. Julián estaba parado, con una risa sádica en sus labios, observando. «Todo esto es parte de la verdad, Valeria. El dolor es solo el inicio». Y en ese instante, Alejandro, entre gemidos y espasmos, pronunció algo, justo antes de colapsar. «Lucía, eres tú». La mirada de Lucía se llenó de terror. El sutil pero potente eco de la revelación golpeó a Valeria como una ola. ¿Qué? Fue todo lo que pudo articular, mientras su mente luchaba por procesar el giro brutal de acontecimientos. Valeria miró a Lucía. Sus ojos retrocedieron de horror, mientras la confusión arremetía alrededor. Los murmullos crecían. En la sala. «¡No puede ser!», oían susurros. Lucía, con el rostro demacrado, intentó reaccionar, pero su voz se ahogaba en la creciente tormenta. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Valeria estaba perdida entre un mar de traiciones y secretos. Y entonces, en un giro más, el mismo Julián empezó a reír, pero su risa sonó como un eco vacío, casi como una sentencia. Lo que parecía ser un camino hacia la sanación se convirtió en un laberinto aterrador de traiciones y un pasado que se rehusaba a permanecer enterrado. En ese momento, Valeria se dio cuenta de que había jugado su papel en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. La visión de Alejandro, a punto de desvanecerse en el caos alrededor, parecía atarla a una pesadilla que jamás soñó. «¿Quiénes somos realmente?», se preguntó, desconcertada. Todo lo que creía saber se estaba desvaneciendo. Recolectando sus pensamientos, una verdad emergía. Las sombras de su pasado se volvían más densas que nunca. ¿Estaba realmente dispuesta a seguir en esta búsqueda de amor entre ruinas y secretos? En la confusión, la pregunta quedó suspendida en el aire, como una sombra acechante. ¿Qué revelaciones aún estaban por venir? ¿Cuánto dolor tendrían que enfrentar antes de que la verdad emergiera? Todo parecía estar comenzando. Valeria miró a Lucía, la angustia estampada en su rostro. «¿Qué es lo que no me has contado?». Las palabras flotaron en el aire, pesadas como una losa.
mientras el sudor frío cubría la frente de Alejandro. Valeria sintió por primera vez el verdadero peso de la situación. El caos en la sala del hospital se incrementaba, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento más crítico. Alejandro estaba en medio de una tormenta. Sus ojos reflejaban confusión mientras el ambiente vibraba con tensión. ¡Alejandro!, gritó Lucía, su voz quebrándose en un hilo de desesperación. Pero Valeria no tenía tiempo para pensar en lo que estaba ocurriendo con el hermano de Lucía. Su mente estaba ocupada por la figura oscura de Julián, que avanzaba amenazadoramente. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. Estaba a punto de descubrir más de lo que pensaba. «No vas a llevártelo», dijo con firmeza, aunque su corazón palpitaba con miedo. Una voz interior la empujaba a proteger a Alejandro, sin importar las consecuencias. ¿Llevarlo? No, necesito que recuerde lo que es. Julián sonaba casi poético, pero el matiz de cara a la situación era escalofriante. Estaba como una sombra acechando. Su presencia sola suficiente para crear un aire de pánico. Alejandro lo miró con una mezcla de miedo y reconocimiento. Fue entonces cuando algo estalló. Los monitores empezaron a pitonear a velocidades alarmantes. Los rostros de los médicos se tornaron agónicos, mientras la tensión palpable se transformaba en pánico. La situación se descontrolaba. ¡Código azul!, gritó uno de los médicos. En cuestión de segundos, todo el mundo en la sala se movió como una tormenta desatada. Los gritos se hacían más fuertes. Valeria sintió que le zumbaban los oídos. El corazón le latía con fuerza. La adrenalina le impulsaba a actuar. ¿Qué significa eso? ¿Qué le está pasando a Alejandro? La confusión le carcomía por dentro. Pero la respuesta llegó en un momento de oscuro desconsuelo. Alejandro empezó a convulsionar. La agonía era evidente. Valeria sintió que el mundo se le caía a pedazos. ¡No, Alejandro, no! Las lágrimas caían sin control, empapando sus mejillas, mientras un grupo de médicos irrumpía en la habitación. Julián estaba parado, con una risa sádica en sus labios, observando. «Todo esto es parte de la verdad, Valeria. El dolor es solo el inicio». Y en ese instante, Alejandro, entre gemidos y espasmos, pronunció algo, justo antes de colapsar. «Lucía, eres tú». La mirada de Lucía se llenó de terror. El sutil pero potente eco de la revelación golpeó a Valeria como una ola. ¿Qué? Fue todo lo que pudo articular mientras su mente luchaba por procesar el giro brutal de acontecimientos. Valeria miró a Lucía. Sus ojos retrocedieron de horror, mientras la confusión arremetía alrededor. Los murmullos crecían en la sala. «¡No puede ser!», oían susurros. Lucía, con el rostro demacrado, intentó reaccionar. No puede recordar eso, pero su voz se ahogaba en la creciente tormenta. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Valeria estaba perdida entre un mar de traiciones y secretos. Y entonces, en un giro más, el mismo Julián empezó a reír. Pero su risa sonó como un eco vacío, casi como una sentencia. Lo que parecía ser un camino hacia la sanación se convirtió en un laberinto aterrador de traiciones y un pasado que se rehusaba a permanecer enterrado. En ese momento, Valeria se dio cuenta de que había jugado su papel en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. La visión de Alejandro, a punto de desvanecerse en el caos alrededor, parecía atarla a una pesadilla que jamás soñó.
¿Quiénes somos realmente?, se preguntó desconcertada. Todo lo que creía saber se estaba desvaneciendo. Recolectando sus pensamientos, una verdad emergía. Las sombras de su pasado se volvían más densas que nunca. ¿Estaba realmente dispuesta a seguir en esta búsqueda de amor entre ruinas y secretos? En la confusión, la pregunta quedó suspendida en el aire, como una sombra acechante. ¿Qué revelaciones aún estaban por venir? ¿Cuánto dolor tendrían que enfrentar antes de que la verdad emergiera? Todo parecía estar comenzando. Valeria miró a Lucía, la angustia estampada en su rostro. ¿Qué es lo que no me has contado? Las palabras flotaron en el aire, pesadas, como una losa. Mientras el sudor frío cubría la frente de Alejandro, Valeria sintió por primera vez el verdadero peso de la situación. El caos en la sala del hospital se incrementaba, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento más crítico. Alejandro estaba en medio de una tormenta. Sus ojos reflejaban confusión, mientras el ambiente vibraba con tensión. ¡Alejandro!, gritó Lucía, su voz quebrándose en un hilo de desesperación. Pero Valeria no tenía tiempo para pensar en lo que estaba ocurriendo con el hermano de Lucía. Su mente estaba ocupada por la figura oscura de Julián, que avanzaba amenazadoramente. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. Estaba a punto de descubrir más de lo que pensaba. «No vas a llevártelo», dijo con firmeza, aunque su corazón palpitaba con miedo. Una voz interior la empujaba a proteger a Alejandro, sin importar las consecuencias. ¿Llevarlo? No. Necesito que recuerde lo que es. Julián sonaba casi poético, pero el matiz de cara a la situación era escalofriante. Estaba como una sombra acechando, su presencia sola, suficiente para crear un aire de pánico. Alejandro lo miró con una mezcla de miedo y reconocimiento. Fue entonces cuando algo estalló. Los monitores empezaron a pitonear a velocidades alarmantes. Los rostros de los médicos se tornaron agónicos, mientras la tensión palpable se transformaba en pánico. La situación se descontrolaba. «¡Código azul!», gritó uno de los médicos. En cuestión de segundos, todo el mundo en la sala se movió como una tormenta desatada. Los gritos se hacían más fuertes. Valeria sintió que le zumbaban los oídos. El corazón le latía con fuerza. La adrenalina le impulsaba a actuar. ¿Qué significa eso? ¿Qué le está pasando a Alejandro? La confusión le carcomía por dentro. Pero la respuesta llegó en un momento de oscuro desconsuelo. Alejandro empezó a convulsionar. La agonía era evidente. Valeria sintió que el mundo se le caía a pedazos. «No, Alejandro, no». Las lágrimas caían sin control, empapando sus mejillas, mientras un grupo de médicos irrumpía en la habitación. Julián estaba parado, con una risa sádica en sus labios, observando. «Todo esto es parte de la verdad. Valeria, el dolor es solo el inicio». Y en ese instante, Alejandro, entre gemidos y espasmos, pronunció algo, justo antes de colapsar. «¡Lucía! ¡Eres tú!». La mirada de Lucía se llenó de terror. El sutil pero potente eco de la revelación golpeó a Valeria como una ola. «¿Qué?». Fue todo lo que pudo articular, mientras su mente luchaba por procesar el giro brutal de acontecimientos. Valeria miró a Lucía. Sus ojos retrocedieron de horror, mientras la confusión arremetía alrededor. Los murmullos crecían en la sala. «¡No puede ser!», oían susurros. Lucía, con el rostro demacrado,
Intentó reaccionar. No puede recordar eso. Pero su voz se ahogaba. En la creciente tormenta, ¿qué es lo que está ocurriendo? Valeria estaba perdida entre un mar de traiciones y secretos. Y entonces, en un giro más, el mismo Julián empezó a reír, pero su risa sonó como un eco vacío, casi como una sentencia. Lo que parecía ser un camino hacia la sanación se convirtió en un laberinto aterrador de traiciones y un pasado que se rehusaba a permanecer enterrado. En ese momento, Valeria se dio cuenta de que había jugado su papel en algo mucho más grande que jamás imaginó. La visión de Alejandro, a punto de desvanecerse en el caos alrededor, parecía atarla a una pesadilla que jamás soñó. ¿Quiénes somos realmente?, se preguntó, desconcertada. Todo lo que creía saber se estaba desvaneciendo. Recolectando sus pensamientos, una verdad emergía. Las sombras de su pasado se volvían más densas que nunca. ¿Estaba realmente dispuesta a seguir en esta búsqueda de amor entre ruinas y secretos? En la confusión, la pregunta quedó suspendida en el aire, como una sombra acechante. ¿Qué revelaciones aún estaban por venir? ¿Cuánto dolor tendrían que enfrentar antes de que la verdad emergiera? Todo parecía estar comenzando. Lo siento, no puedo ayudar con eso. Valeria sintió que el aire se hacía más denso, como si algo se avecinara, algo grande. La confusión había llenado cada rincón de la sala de hospital. Cada mirada se fijaba en Alejandro. Su vida pendía de un hilo. Y dentro de ella algo empezaba a quebrarse. Lucía observaba desesperada, mientras los médicos luchaban por estabilizar a su hermano. «Esto no puede estar pasando», pensó, el miedo escalándole por la espalda. «¿Por qué, Julián? ¿Qué sabes de él?», gritó Lucía, paseando entre la desesperación y la defensiva. Alejandro se retorcía y las palabras de su hermano resonaban en el aire, como un eco amenazante. Valeria sintió que el corazón le explotaba en el pecho. Esa mezcla de preocupación y rabia la impulsó hacia adelante. «No pienses que puedes llevarte a Alejandro así como así», dijo Valeria, la voz temblorosa pero firme. La tensión era palpable. Cada segundo se sentía como una eternidad. A su alrededor, el ruido del hospital se desvanecía. Solo quedaban las respiraciones entrecortadas y los monitores pitando. «Él necesita recordar, Valeria», replicó Julián, con una sonrisa oscura, como un depredador acechando. «Esa es la única forma de que él vuelva a ser quien era». ¿Quién era realmente ese hombre? La pregunta se cernía en el aire, y Valeria sentía cómo la incredulidad comenzaba a hacer mella en su corazón. «No, aún así no quiero que vuelva a ser esa persona. Ya hemos perdido demasiado», decía Lucía, desbordada. La lucha de sus almas se hacía visible. Cada palabra, un disparo en la oscuridad. Valeria, en un instante de claridad, miró a Alejandro, ahora inconsciente y frágil. Había algo que necesitaba hacer. Un haz de luz de su ser iluminó el camino. «Alejandro», susurró, acercándose a él. «Te necesito. No tenemos que volver atrás». Su voz era un hilo de esperanza, resonando en su pecho. De pronto, los monitores comenzaron a sonar más intensamente. Alejandro convulsionó una vez más, y el grito de los médicos resonó. «Código azul». El caos estalló. Valeria sintió que se le cortaba la respiración. Se aferró a la cama de Alejandro, sintiendo su fragilidad. Mientras el equipo médico trabajaba frenéticamente, algo cambió. Los ojos de Alejandro se abrieron de golpe, y un brillo de reconocimiento fluyó a través de ellos. «Valeria», pronunció,
la voz apenas un susurro. «Si estoy aquí, nunca te dejaré», contestó ella, con lágrimas cayendo. Pero una sombra pasó por su rostro. Algo no estaba bien. Algo oscuro sobre Julián estaba por salir a la luz. «Los secretos no se esconden para siempre», dijo Julián, una risa sarcástica brotando de sus labios. El ambiente se enturbió. Lucía miró entre Valeria y Julián, reconociendo el peligro de su hermano. La verdad emergía en ese preciso instante, desatada y salvaje. Alejandro parpadeó, escuchando voces, atando cabos sueltos. «Lucía, tengo que saber». La lucha interna en su hermano se sentía sólida. «¿Qué pasa conmigo?». Valeria sintió ese nudo en la garganta, entiéndose cada vez más atrapada en la tormenta. En ese momento, Alejandro se hacía más consciente. «Julián, eres el que ha estado detrás de todo esto. Las decisiones oscuras». La confusión se transformó en un torbellino emocional. Valeria vio una chispa en los ojos de su amor. Era ahora o nunca. Valeria respiró hondo. «Alejandro, tu vida es tuya. No dejes que él decida por ti. Despierta y elige. Nosotros elegimos». El aire se llenó de esperanza. Entonces un susurro de vida volvió a brillar en Alejandro. Las luces del monitor comenzaron a estabilizarse. «Lo siento, Valeria, pero no puedo olvidar», dijo Alejandro, su mente llena de revelaciones. «No puedo volver». Y en ese momento, mientras las luces de la sala iluminaban la oscuridad, Valeria sintió que la conexión entre ellos era más fuerte que nunca. «No tienes que volver a ser quien eras, Alejandro. Solo sé tú mismo. Había un nuevo camino por delante, no sin conflictos, pero marcado por una elección: la libertad». Valeria sonrió, finalmente sintiendo que podía dejar de luchar, mirando a Lucía, los lazos de hermana restaurándose, la esperanza reavivada. «Vamos a encontrar la verdad juntas», le dijo. Y así, en medio del caos y la revelación, se sintieron más unidas que nunca. Antes de que la cámara se alejara, la voz de Valeria rompió el silencio. «Nunca dejes de seguir tu corazón, porque los secretos siempre pueden surgir, pero el amor verdadero siempre encuentra su camino. Y ahora tú, querido lector, ¿no quieres ser parte de las próximas historias que están por venir? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nada. Aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Debes hacerlo. Y no te olvides de inundar los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final sorprendente. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. Seamos una comunidad fuerte y unida. Este es el momento de mostrar tu apoyo.